Imagina a una madre rodeada de la risa de sus hijos, con la casa llena de vida, con el futuro latiendo en cada pequeño corazón que corría a su alrededor. Esa mujer lo tenía todo, pero un día el cielo bajó a probarla. Los dioses le hablaron con voces que estremecían la tierra, le prometieron riquezas, gloria y un lugar eterno entre los nombres que nunca se olvidan. Pero la promesa llevaba un precio oculto, un precio que ninguna madre debería aceptar jamás: entregar lo más sagrado que tenía, la vida de sus propios hijos. Ella aceptó, pensando que estaba asegurando su nombre en la eternidad. Creyó que era bendecida, pero pronto descubrió que los dioses jamás dan nada sin arrancar algo más grande a cambio. Uno a uno, sus hijos comenzaron a desaparecer. El mayor cayó en una guerra que nunca debió luchar, el segundo enfermó con un mal que ningún médico podía curar, el tercero fue devorado por las aguas cuando intentó salvar a su hermano, y los más pequeños, los que aún dormían en sus brazos, simplemente dejaron de respirar bajo la mirada indiferente del cielo. La madre gritó, lloró, imploró. Cada súplica se elevaba hacia los dioses, pero el firmamento permanecía frío, como si disfrutara del sacrificio. Y entonces lo entendió. No había sido bendecida, había sido marcada. No le dieron gloria, le dieron una condena. No la hicieron inmortal, la hicieron un ejemplo de hasta dónde puede llegar la desesperación humana cuando se entrega a lo divino. Dicen que en sus últimos días caminó hasta el templo, se arrodilló frente a los altares, con los ojos secos de tanto llorar, gritó con un odio que partía el aire: me disteis un nombre eterno, pero me lo disteis al precio de mi propia sangre. ¿Qué gloria puede haber en una madre que ya no escucha las voces de sus hijos? Su historia no fue escrita en libros, fue susurrada de boca en boca, como advertencia de que los dioses siempre exigen aquello que nunca podrás recuperar. Y cada vez que alguien sueña con la tentación del poder eterno, las sombras de aquella madre vuelven a recordarnos que ningún pacto con lo divino queda sin precio. Y ahora, quiero que pienses en ti. Si el poder más grande estuviera al alcance de tu mano, pero la condición fuera entregar lo que más amas, ¿serías capaz de aceptarlo? ¿O apartarías la mirada, sabiendo que nada en el mundo vale más que aquello que te da sentido para vivir? Si esta historia hizo temblar tu corazón, no la ignores. Suscríbete, porque lo que viene es aún más oscuro, aún más prohibido, aún más perturbador. Aquí descubrirás los pactos secretos que nunca debieron contarse, las tragedias que los dioses intentaron borrar, las maldiciones que siguen persiguiendo a los inocentes. Y mientras el mundo prefiere el silencio, aquí seguiremos revelando aquello que nadie se atreve a decir. Quédate, porque las próximas revelaciones podrían cambiar la forma en la que miras tu propia vida, y lo último que querrías es perderte lo que los dioses jamás quisieron que supieras. Ella caminaba por las calles de su pueblo y todos la miraban con respeto, como si fuera bendecida. No sabían que detrás de aquella mirada vacía y de aquella espalda erguida solo quedaba el eco del dolor. Nadie imaginaba que cada noche, al cerrar los ojos, ella escuchaba las voces de sus hijos llamándola desde un lugar al que jamás podría volver. Los dioses le habían dado un nombre inmortal, sí, pero lo habían escrito con lágrimas y con sangre. Dicen que el silencio de una madre que lo ha perdido todo es más fuerte que cualquier grito. Ese silencio se convirtió en su herencia. Ese silencio aún vibra como advertencia en el aire, como si cada generación pudiera escucharla susurrar. Nunca entregues lo que amas por aquello que jamás podrás sostener. Porque al final, ¿qué es el poder sin amor? ¿Qué es la gloria sin aquellos que te dan razón para seguir respirando? La historia de esta madre no es solo un mito perdido en las arenas del tiempo, es un espejo oscuro donde todos debemos mirarnos. Porque cada día, sin dioses, sin altares, miles de personas hacen pactos invisibles que les arrebatan lo más valioso. Cambian sus sueños por miedo, sus amores por orgullo, sus vidas por cadenas que nunca pidieron. Y tal vez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez también has sentido ese vacío, ese precio demasiado alto, esa pregunta que te atormenta. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder por aquello que creo desear? No ignores esta historia. No la dejes pasar como si fuera solo un cuento antiguo. Es un recordatorio vivo de que las fuerzas más grandes, sean dioses o sean nuestras propias sombras, siempre nos ofrecen atajos, siempre nos tientan con promesas, pero siempre cobran lo que más duele entregar. Por eso, quédate aquí. Porque si esta historia te estremeció, las que vienen son aún más desgarradoras, aún más prohibidas, aún más peligrosas de escuchar. Suscríbete ahora, porque este es el refugio donde las verdades ocultas se revelan, donde los secretos que otros quisieron enterrar resurgen, donde las tragedias antiguas vuelven a respirar para advertirnos. Y tú mereces conocerlas. No dejes que esta voz se pierda en el ruido del mundo.
Únete, porque lo que viene podría cambiar la manera en que entiendes el sacrificio, el poder y tu propia vida. La primera pérdida fue rápida, tan rápida que ella no tuvo tiempo de entender que el pacto ya se estaba cobrando. Su hijo mayor, fuerte como un roble, marchó a la guerra que los dioses habían encendido entre reinos. Partió con la frente en alto, prometiendo volver. Nunca volvió. Cuentan que su cuerpo quedó tendido en un campo sin nombre, y que los buitres lo reclamaron antes de que un hermano pudiera darle sepultura. Cuando la noticia llegó, la madre sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero aún quiso creer que era una casualidad. El segundo hijo fue devorado lentamente por una fiebre que ardía más que cualquier llama. Los sacerdotes trajeron ofrendas, los médicos agotaron hierbas y plegarias, pero nada detuvo la enfermedad. Ella lo sostuvo en sus brazos mientras su mirada se apagaba, y por primera vez entendió que aquello no era destino, era deuda. El tercero intentó salvar a su hermano menor de las aguas embravecidas de un río. Nadie supo cómo ocurrió. Solo hallaron su túnica desgarrada entre las rocas, y el cuerpo jamás fue devuelto. El río parecía guardar el precio en silencio, como si las aguas mismas obedecieran a los dioses. Los más pequeños fueron arrancados de la forma más cruel. Una noche, mientras dormían juntos en la misma habitación, el aire se volvió pesado, el fuego de las lámparas se apagó sin viento, y cuando la madre despertó, el silencio era absoluto. Ni un llanto, ni un suspiro. El pacto había sellado su último tributo. Cada hijo caído era como si el cielo le arrancara un pedazo de alma. Cada día se levantaba más vacía, y cada noche se acostaba más rota. Y sin embargo, el pueblo seguía mirándola con reverencia, creyendo que ella era favorecida por los dioses, sin imaginar que su gloria estaba construida sobre huesos invisibles. Al final, ya sin lágrimas, sin voz y sin esperanza, subió sola hasta el templo. La gente la vio entrar, pero nadie la vio salir igual. Allí, frente a las estatuas inmóviles, dejó escapar el último grito que quedaba en su pecho. Me disteis un nombre eterno, pero lo grabasteis con la muerte de mis hijos. ¿Qué inmortalidad puede existir si el eco de mi casa se ha apagado? Dicen que desde entonces su sombra aún camina por las ruinas del templo, buscando los nombres que perdió, llamando los hijos que jamás regresaron. Y algunos aseguran que si llegas a escuchar ese lamento, jamás volverás a dormir tranquilo, porque su dolor se adhiere a ti como advertencia. Y ahora quiero que lo pienses bien. Si la eternidad se ofreciera ante ti, si la gloria y el poder estuvieran al alcance de tu mano, pero el precio fuera todo lo que amas, ¿te atreverías a aceptar? ¿O renunciarías sabiendo que nada en el universo vale más que un solo corazón que late por ti? No pases de largo esta historia. No la ignores como si fuera solo un mito antiguo. Está viva, porque todos llevamos dentro la tentación de aceptar pactos con aquello que promete lo imposible. Pero aquí, juntos, vamos a desenterrar estas verdades prohibidas, estas tragedias que el tiempo quiso callar. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar después de esto es aún más oscuro, aún más doloroso, aún más revelador. No dejes que otros decidan por ti qué secretos conocer. Quédate, porque este canal es el eco de esas voces que la historia intentó borrar, y lo que viene podría cambiar para siempre la forma en la que miras el sacrificio, la fe y tu propio destino. Ella se quedó sola frente al altar. El templo estaba iluminado apenas por antorchas que chisporroteaban, como si incluso el fuego tuviera miedo de presenciar aquel momento. Las estatuas de los dioses, talladas en piedra fría, la observaban con ojos vacíos. En sus manos llevaba las ofrendas que alguna vez creyó suficientes: flores marchitas, pan endurecido, vasijas con vino. Pero ahora entendía la verdad. Nada de eso importaba. Lo único que ellos querían ya lo habían tomado, y lo habían arrancado de lo más profundo de su ser. Se arrodilló, no con devoción, sino con rabia. Su voz quebrada resonó en las paredes del santuario, un eco cargado de desesperación. Me disteis la eternidad, pero me la disteis a solas. ¿De qué sirve mi nombre grabado en el mármol si nadie de mi sangre queda para pronunciarlo? ¿De qué sirve que mi rostro viva en la memoria, si los ojos que más amaba ya no pueden mirarme? El viento que se colaba por las grietas del templo pareció responder con un lamento. Nadie supo qué ocurrió después. Algunos dicen que los dioses la petrificaron allí mismo, convirtiéndola en parte del altar para que su dolor alimentara la eternidad. Otros creen que ella misma se levantó y maldijo a los dioses, jurando que mientras existiera una madre en la tierra, ellos nunca serían amados de verdad. Pero lo que más estremece es la última versión, la que pocos se atreven a contar: que su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y de los muertos, condenada a vagar cada noche,
buscando a sus hijos, llamándolos por sus nombres con una voz que desgarra a quien la escucha. Dicen que si pasas junto a ruinas antiguas, en lugares donde los templos se han derrumbado y el polvo cubre los altares, puedes sentir una brisa helada que acaricia tu nuca. Y si estás en silencio, puedes oírlo, un susurro materno, cargado de amor y dolor. Hijo mío, vuelve. Esa historia quedó como advertencia. Un pacto con los dioses nunca se cumple sin precio. Ellos no se alimentan de tus ofrendas ni de tus rezos. Se alimentan de lo que no puedes reemplazar, de lo que amas, de lo que hace que tu corazón arda. Y lo toman hasta dejarte vacío. Ahora piensa en ti. Piensa en todo lo que amas, en los nombres que pronuncias antes de dormir, en los rostros que te dan sentido cada día. ¿Aceptarías un poder eterno si eso significara perderlos para siempre? ¿O tendrías la fuerza de renunciar, aunque supieras que la gloria se escapa de tus manos? Porque este no es solo un mito. Es un espejo. Es la advertencia de que cada vez que elijas poder sobre amor, éxito sobre humanidad, gloria sobre compasión, estarás repitiendo el pacto de esa madre. Y puede que no sean dioses quienes cobren la deuda, pero siempre habrá un precio que pagar. Si llegaste hasta aquí, no dejes que esta historia se pierda en el ruido. Suscríbete, porque lo que viene es aún más prohibido, más perturbador, más oculto que esta tragedia. Aquí escucharás los secretos que nunca debieron contarse, los pactos que aún se cobran en silencio, las voces que la historia intentó enterrar y que yo me atrevo a devolverte. No te marches. Quédate, porque lo que descubrirás aquí no lo hallarás en ningún otro lugar. Y tal vez, la próxima revelación no solo cambie lo que crees sobre los dioses, sino lo que crees sobre ti mismo. Antes de que todo se desmoronara, hubo una noche que nadie recuerda, excepto ella. Fue cuando el hambre apretaba el mundo como un puño y la sequía había convertido los campos en grietas. Los sacerdotes la señalaron por su bondad, por sus manos que ayudaban a todos, por esa luz que parecía proteger a sus hijos. «Eres digna», le dijeron, y la condujeron al corazón del templo, donde el aire olía a aceite, a incienso, a piedra antigua. Allí la esperaban. No eran como en las historias. No tenían coronas de oro ni rayos en las manos. Tenían silencio. Y en el silencio, promesas. Le hablaron de abundancia, de graneros llenos, de un nombre esculpido para siempre en los anales del reino. Solo debes darnos aquello que más amas cuando llegue la hora de ser nombrada, susurraron. Ella pensó en sus joyas, en su casa, en su propia vida si era necesario. Pero no entendió el idioma de los dioses, el idioma que llama ofrenda a lo irreemplazable. Aceptó y la lluvia volvió esa misma semana. Las cosechas renacieron. El pueblo se salvó. La nombraron protectora. Nadie supo que, con cada gota de lluvia, se estaba escribiendo la deuda. La hora llegó sin fanfarrias. No hubo voz que dijera hora. La hora es un filo que corta cuando menos lo esperas. Empezó con una sombra sobre el umbral, con un cuenco que se rompió solo, con un sueño en el que vio un círculo de manos pequeñas soltándose. Entonces entendió, y corrió al templo, con el corazón hecho ceniza, a renegociar lo imposible. En la oscuridad, encendió 3 lámparas y pronunció los nombres de sus hijos uno por uno, como si cada sílaba pudiera atarlos otra vez a la vida. Los dioses escuchan cuando se pronuncia el verdadero nombre, y por eso las madres lo repiten al oído de sus hijos desde que nacen. Ella los llamó con la voz, con la sangre, con la memoria, y por un instante el aire cambió, como si la realidad dudara. Pero los pactos con los dioses no se rompen con lágrimas, se rompen con algo mayor que el miedo. Entonces ofreció lo único que le quedaba. Tomen mi nombre y borren mi rostro. Hagan que mi memoria sea viento. Hagan que nadie me recuerde. Devuélvanme a mis hijos. El templo tembló, pero los dioses no aceptaron. Porque ese era el primer engaño. Ellos nunca quisieron su nombre. Querían aquello que hacía que su nombre tuviera sentido. Dicen que hubo, sin embargo, una grieta en el destino. La madre recogió polvo del suelo del templo y lo sopló hacia el cielo, repitiendo los nombres como un rezo sin fin. Y desde entonces, en algunas noches extrañas, se escucha una risa infantil en campos donde no hay niños, un chapoteo en ríos quietos, un reflejo pequeño en ventanas cerradas. No es retorno, es eco, es el rastro de lo que el amor se niega a soltar incluso cuando los dioses ya cobraron su precio. Por eso, cuando pases junto a ruinas y una brisa te susurre suavemente, no respondas si oyes tu nombre. No es el viento, es la deuda de alguien que eligió la gloria y perdió el hogar. Y si de pronto recuerdas esta historia en mitad de la noche, no es casualidad,
Es la advertencia que ella dejó colgando en el mundo para quien esté a punto de firmar un pacto disfrazado de milagro. Mírate ahora. ¿Qué promesas te rondan? ¿Qué atajos te ofrecen? ¿Qué brillo te ciega? Hay pactos que no llevan altar ni incienso. Llevan pantallas, halagos, ofertas demasiado buenas, voces que te dicen que puedes tenerlo todo sin pagar el precio. Pero el precio siempre llega, y siempre toca lo que más amas. Si algo dentro de ti se encogió mientras escuchabas, abrázalo. Es la parte de ti que sabe distinguir entre bendición y trampa. Esa parte te está diciendo que el verdadero poder es proteger lo que da sentido a tu vida, aunque el mundo te tiente con coronas vacías. Si esta historia te atravesó, si sentiste a esa madre sentarse a tu lado mientras hablábamos, quédate. Suscríbete ahora mismo y enciende la campana, porque aquí vamos a seguir rompiendo el disfraz de las promesas hermosas que esconden cuchillos. Aquí desenterramos mitos que no son pasado. Son mapas para sobrevivir hoy. Déjame leerte en los comentarios. Escribe, no entregaré lo que amo. Haz de esa frase tu juramento. Compártela con quien esté a un paso de vender su alma por un aplauso. Dale like para que este eco llegue más lejos que el silencio de cualquier templo. Y si tuviste el impulso de mirar a alguien a quien amas mientras escuchabas, no lo ignores. Envíale este video y dile lo que a veces callas. Porque el único pacto que merece la pena es el que hacemos con quienes nos sostienen. Todo lo demás es humo. Quédate. Lo que descubrirás aquí no busca asustarte, busca despertarte. Y cuando despiertas, los dioses que cobran caro ya no mandan en tu destino. Esa noche, al salir del templo, su figura parecía más sombra que carne. Algunos ancianos aseguraban que ya no caminaba, flotaba, que sus pies no dejaban huellas en la arena, como si los dioses la hubieran vaciado por dentro. Otros decían que su rostro ya no mostraba arrugas de dolor ni lágrimas secas, sino un vacío absoluto, un silencio que dolía más que cualquier grito. El pueblo la seguía mirando con veneración, convencidos de que aquella mujer era un puente entre los mortales y lo divino. No sabían la verdad, que la divinidad que la rodeaba no era bendición, sino condena. Porque cuando los dioses se llevan todo lo que amas, dejan en ti una marca que nunca cicatriza. Y esa marca brilla, sí, pero brilla como el filo de un cuchillo. Cuentan que cada primavera, cuando los niños corrían entre las flores, ella no podía soportar escucharlos. Se escondía detrás de las columnas de piedra, apretando los puños, como si cada risa atravesara su corazón con agujas. Y cuando alguna madre la saludaba con sus hijos de la mano, ella respondía con una sonrisa rota, y en sus ojos encendía la pregunta que la atormentaba día y noche. ¿Qué habría sido de mi vida si hubiera dicho que no? Algunos poetas dicen que los dioses la eligieron porque sabían que nadie amaba tanto como ella. Porque solo quien ama hasta desbordarse puede sufrir hasta vaciarse. La convirtieron en ejemplo, en advertencia, en mito eterno. Pero ella nunca pidió ser mito. Solo quería volver a escuchar una voz infantil llamándola madre. Esa es la verdad más cruel de todos los pactos. Los dioses nunca se llevan lo que sobra, siempre reclaman lo que más duele. Y así como ella, miles de corazones humanos, sin saberlo, hacen pactos cada día. Entregan su tiempo a cambio de nada, sacrifican sus sueños por miedo, pierden amores por orgullo, renuncian a lo verdadero por lo que brilla solo un instante. Y al final, descubren que el precio fue demasiado alto. Por eso ahora te pregunto a ti, que escuchas esta historia. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es eso que nunca podrías reemplazar? Porque esa será siempre la primera ofrenda que la vida o los dioses intentarán arrancarte cuando te tienten con promesas vacías. Y si no tienes cuidado, podrías acabar como aquella madre, con un nombre eterno, pero con los brazos vacíos. Escucha bien. No hay poder, no hay gloria, no hay eternidad que valga más que los ojos que te esperan, que las manos que te abrazan, que las voces que pronuncian tu nombre con amor verdadero. Esa es la riqueza que ningún altar puede darte, y esa es la eternidad que ningún Dios puede arrebatarte. Y si esta historia te atravesó, si sientes que algo dentro de ti se quebró, se encendió, no la dejes morir aquí. Suscríbete, porque lo que vas a descubrir en este lugar son relatos que otros intentaron enterrar. Historias prohibidas, pactos ocultos, advertencias que siguen resonando desde los rincones más antiguos del tiempo. Y necesito que te quedes, porque lo que viene será aún más oscuro, aún más revelador, aún más cercano a lo que tú mismo estás viviendo. Déjame tu voz en los comentarios. Escribe protegeré lo que amo y haz de esas palabras tu pacto, no con los dioses, sino contigo mismo. Comparte este relato con alguien que esté a punto de entregar demasiado por una promesa que no vale la pena. Haz que este eco llegue más lejos de lo que ella pudo gritar en el templo. Porque,
Al final, no hay tragedia más grande que olvidar lo que realmente importa. Quédate conmigo. Lo que descubrirás aquí no solo te hará mirar distinto los mitos antiguos, te hará mirar distinto tu propia vida.